El día de hoy eh, queremos agradecer su presencia, su paciencia y sobre todo que el doctor Luis Manuel Ledesma Carrillo haya aceptado la invitación para presentar el seminario. El tema de la charla de hoy será análisis de señales no estacionarias para el monitoreo de maquinaria eléctrica. Voy a dar una pequeña reseña de la trayectoria del doctor Luis Manuel. Recibió su título en Ingeniería Electrónica por parte de la Universidad de Guanajuato en el 2011. Recibió el grado de maestro en Ingeniería Eléctrica y doctor en Ingeniería Eléctrica también en las áreas de instrumentación y visión robótica en la misma Universidad de Guanajuato en el 2017. Realizó una estancia de investigación en el Center for Optical Research and Education, CORE, en la Universidad de Utsunomiya, Japón. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2019 y cuenta con perfil deseable PRODEP. Tiene 23 artículos publicados en revistas internacionales JCR y 15 trabajos publicados en memorias en extenso de congresos nacionales e internacionales. Ha sido editor invitado para la edición Introduction to the Special Section on Image Processing in Security Applications del Journal Computers and Electrical Engineering del Elsevier. Ha dirigido una tesis a nivel doctorado, 7 tesis en nivel maestría y 3 tesis nivel licenciatura. Actualmente está trabajando como profesor investigador asociado C en el Departamento de Estudios Multidisciplinarios C de Yuriria de la Universidad de Guanajuato. Es coordinador del doctorado en Ciencias de la Ingeniería desde el 2018 y fue coordinador de los posgrados Maestría en Ingeniería Electrónica Aplicada, Maestría en Administración de Tecnologías. Sus áreas de investigación son el desarrollo de nuevos sistemas optoelectrónicos para aplicaciones de visión robótica, análisis espectral, análisis tiempo-frecuencia, encriptación de señales e imágenes, análisis de sistemas espacio-fase y sus aplicaciones en la electrónica, detección de fallas en maquinaria industrial, diseño en hardware usando FPGAs para el procesamiento digital de señales e imágenes. Bueno, doctor, sin más preámbulo, y agradeciendo nuevamente su presencia, pues le cedo el micrófono. Sí, muchísimas gracias, doctor Sebastián. Le agradezco por la breve introducción. Eh, entonces, bueno, hoy les vengo a hablar de una de las áreas que trabajamos aquí con mi grupo de investigación en la Universidad de Guanajuato, que lleva por nombre Análisis de Señales No Estacionarias para el Monitoreo de Maquinaria Eléctrica, específicamente, pues aquí en la sede Yuriria, ¿no? Entonces, primero que nada, quiero darle las gracias a la invitación pues, al Centro de Investigaciones en Óptica y específicamente a los organizadores de este seminario con especial reconocimiento del doctor Sebastián Salazar Colores. Me gustaría empezar un poquito hablando del contexto geográfico, específicamente en el estado de Guanajuato. Entonces, si nosotros podemos ubicar dónde está el municipio de León, donde ustedes laboran, el Centro de Investigaciones en Óptica, la Universidad de Guanajuato, pues es una universidad descentralizada que se ha dado la tarea de poner sedes, específicamente con algunas carreras y especialidades a lo largo del estado de Guanajuato. Entonces, otra de los municipios importantes pues, es Guanajuato Capital, donde está la sede principal de la Universidad de Guanajuato. Tenemos Salamanca, que es una sede que tiene ingenierías, que es el fuerte principalmente. Tenemos Celaya, que es el área económico-administrativo, entre otras. Irapuato, que son las áreas de agronomía, veterinaria, etcétera, etcétera. Y más al sur del estado de Guanajuato, ese pequeño región, bueno, también tenemos Salvatierra y más al norte, al noreste, tenemos también una sede en Tierra Blanca, que son relativamente las más nuevas, pero nosotros nos ubicamos en la región naranja que tienen ustedes al sur de Guanajuato. Pues ahí nosotros estamos como nuestro municipio, que es Yuriria, y más conocido aquí dentro de la Universidad de Guanajuato por mis compañeros, nos ubican más por DEN Yuriria, por el Departamento de Estudios Multidisciplinarios, ¿saben? Respecto a ahorrarles un poquito de nuestro municipio, pues el municipio de Yuriria tiene una denominación de pueblo mágico. Recordemos que tenemos 5 pueblos mágicos aquí en Guanajuato. Entonces Yuriria, aquí nuestra sede, pues es un
municipio que tiene esa denominación. Si ustedes llegan a venir, pues aquí está su casa, pero ¿qué les interesaría como forma de turistas? Principalmente tenemos, o denominada, así se menciona, es una de las principales obras hidráulicas, que es la laguna de Yuriria. Específicamente en los meses de diciembre hay un efecto natural que son los pelícanos, entonces pues alguna gente que es amante a los animales, pues vienen y los pueden observar en esas fechas, ¿no? Adicionalmente existen unas maravillas, se les llaman, o realmente son obras geográficas que se les dominan maravillas aquí, que es la región de Valle de Santiago y Yuriria, que son siete maravillas. Y visitamos todas. Este, maravillas alrededor del municipio de Valle de Santiago y de Yuriria, ¿no? Y también contamos con un poquito de historia eh, referente al templo y al convento de San Pablo, que data del siglo XV y XVI, ¿no? Entonces, ahorita un breve comercial de nuestro municipio. El departamento, somos un departamento relativamente joven, aperturamos en el 2017, vamos a cumplir 16 años específicamente de laborar, y la planta de profesores, pues aquí pongo sus caras de todos mis compañeros, colegas, para que ustedes vean que todos aún somos jóvenes y tenemos muchas ganas de hacer investigación. Específicamente hablando de nuestra planta de profesores PTCs y de la influencia que han tenido ustedes como centro de investigación, podemos ubicar a 3 profesores que laboran aquí, que son egresados de su institución, de su centro de investigación. Entonces, pues nosotros los queremos mucho, específicamente porque nuestra formación de algunos de nuestros profesores pues están en el centro de investigaciones, ¿no? Referente a nuestro grupo de investigación, es un grupo de instrumentación y procesamiento digital de señales e imágenes, específicamente los miembros que están arriba, ustedes los pueden observar, somos todos nosotros, somos 5 PTCs que formamos este grupo. Específicamente nuestras áreas de interés aquí en la sede de Yuriria, pues es nosotros tener una entrada, puede ser una maquinaria eléctrica, sensores, láser o cámaras o sistemas ópticos convencionales, no convencionales. Nosotros elaboramos sistemas de adquisición, lo elaboramos a través de electrónica, a través de algunas herramientas electrónicas, y posteriormente a tener un sistema de adquisición, pues nosotros hacemos un procesamiento que puede ser tanto en software o a nosotros que nos gusta mucho hacer el hardware, específicamente con dispositivos FPGA. El procesamiento, ¿a qué va encaminado? Pues obviamente nosotros podemos hacer análisis, extracción de características, filtrados, encriptaciones o aplicar inteligencia artificial para la clasificación de alguna problemática que nosotros queramos, ¿no? La salida, pues ya más objetivamente, pues puede utilizarse para el diagnóstico, para un monitoreo, para un control, para un censado o a nivel de seguridad, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, este es nuestro grupo de investigación. Estamos formando aquí profesores de tiempo completo. Ya entrando a lo que es el tema o el seminario que el doctor Sebastián amablemente me invitó, este sería el contenido de la presentación. Básicamente vamos a ir viendo algunos de los temas rápidamente. Me gustó meter este contexto porque lo que son los PRONACES, que son unos programas nacionales estratégicos que marca ahora nuestro nuevo CONACYT, específicamente con la situación energética en México, pues esta es una infografía que por ahí me encontré en su base de datos específicamente y nos muestra cómo está el consumo de energía en los diferentes sectores. Pues aquí como punto de partida, pues me gustaría resaltar que la industria utiliza un 33.4% de la energía que se genera. Obviamente, muchas de ellas son en industrias que necesitan calor y la otra gran parte son en industrias que utilizan la manufactura o la automatización de los procesos. Entonces es importante, obviamente, esta parte que nos marca el nuevo CONACYT. Y para esto, en ese mismo contexto, un aspecto importante de las industrias, obviamente son los motores de inducción. Específicamente, ¿por qué los motores de inducción? Pues es la máquina rotatoria más comúnmente usada en la industria. Es de bajo costo, es robusta, es de sencilla instalación en las industrias. Son muy eficientes específicamente, independientemente de la carga en que se le metan. Los motores de inducción
casi siempre se mantienen las velocidades de trabajo y pues según autores representa un 85% del poder del consumo de la industria de las plantas manufactureras, obviamente, claro. Entonces, en general, ¿cuál es la función de un motor de inducción? Pues es alimentarlo a través de la energía eléctrica o de la red eléctrica nacional. Esta energía eléctrica obviamente la convierte en una energía o una energía mecánica rotatoria que a su vez pues las industrias le conectan una carga para los fines que ellos quieran, ¿no? Eh, a grandes rasgos, para conocer cuáles son las partes de un motor, específicamente son dos importantes. La primera es la eléctrica, que conlleva un devanado en el estator. Ese devanado a través de energía eléctrica empieza a hacer cambios de campos magnéticos y eso es lo que permite a través del rotor hacer giros específicamente con una vuelta. Este rotor obviamente debe tener específicamente elementos muy importantes, entre ellos son los valeros o los rodamientos, en España se les conoce más, y el rotor pues también está conformado por una jaula de ardilla que a simple vista no se ve, pero internamente este laminado adentro tiene una jaula tipo de ardilla, ¿sale? Entonces esos son los principales elementos que necesita un motor para funcionar, obviamente. Y obviamente, pues lo que se le conoce como ventiladores, pues es para enfriar el motor mientras trabaja y que la eficiencia pues no pueda disminuir de lo que marca el fabricante. ¿Por qué es importante el monitoreo de motores de inducción? Bueno, se puede reducir paros no programados en las industrias, se puede optimización de rutinas de mantenimiento, aumentar la eficacia del equipo, que ya estén listos. Si nosotros tenemos un monitoreo de un motor de inducción, esto ya puede estar listo para acoplarse a lo que ya es ahorita la industria 4.0, que debe ser inteligente todo. Y obviamente pues también le agrega valor al producto final. Entonces por eso es importante tener sistemas de monitoreo específicamente en estos elementos de maquinaria eléctrica, ¿no? Y obviamente esto va abonado pues al ahorro de energía y pues obviamente para impactar al pronaces de energía que nos lo marca nuestro nuevo CONACYT, ¿sí? ¿Cuáles son las fallas mecánicas más comúnmente visualizadas en los motores de inducción? Eh, Primero empiezo de arriba hacia abajo. Ustedes pueden ver una falla mecánica denominada como barras rotas. Esa barra rota, como ya les había mencionado, no se ve a simple vista. Relativamente para detectar una barra rota de forma manual, pues se tiene que someter a un campo magnético y a través de unas hojas este, que funcionan contra ese campo magnético se pueden visualizar las barras y así uno puede detectar qué barras rotas físicamente se tienen. Otro aspecto importante y más común son los valeros o los rodamientos. Después del continuo uso, pues los valeros se van desgastando, se pueden sobrelubricar en algunos casos o se pueden dañar y si falla un valero, pues se puede amarrar, como se le conoce en la industria del motor, y quemarse hasta posible falla, ¿no? Y el desbalance en las poleas, pues obviamente la polea es un elemento con el que se acopla la carga, es uno de los tantos elementos. Entonces también podemos tener un desbalanceo en esa polea o que se pierde el balance de esa polea y todas estas fallas mecánicas al final pues van a afectar a la eficiencia del motor y por ende se consume más energía eléctrica, ¿no? Entonces por eso son las más principales. El monitoreo realmente, la intención de esta investigación no es tener una persona experta que al escuchar que el motor ya empieza a fallar, pues nosotros lo podamos detectar. Digo, anteriormente los inicios hacían el monitoreo, pero esta no es la idea. La idea de este trabajo es obviamente nada más utilizar una variable física del motor en operación. Entre estas y varios autores pues se han dedicado a hacer que a través de la corriente, la medición de una corriente, pues se pueda detectar que un motor tenga algún tipo de falla mecánica específicamente. O se puede medir el voltaje, o se puede medir la temperatura, o se pueden medir las vibraciones o el campo magnético, sobre todo que específicamente estas variables se pueden hacer no siendo invasivas dentro del motor, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese mismo contexto, pues este trabajo va a ir enfocado
al objetivo principal de nosotros tener una medición simple de la corriente de una de sus fases, adquirirla a través de un sistema de adquisición y nosotros ser capaz de poder monitorear o diagnosticar algún tipo de falla que tenga el motor. La técnica más comúnmente conocida para cuando uno quiere detectar fallas es el análisis de corriente de falla, que no es otra cosa más que si nosotros tenemos nuestra corriente en el dominio del tiempo a través de una transformada de Fourier, nosotros vemos su espectro y tenemos que comparar el espectro de un motor sano con el espectro de un motor con falla, y al haber una diferencia, la mayoría de los trabajos o los trabajos iniciales en monitoreo era lo que se proponía. De ahí nace lo que es el análisis de firma de falla. Entonces, a través de una transformada de Fourier se puede lograr, sí se puede lograr, y es muy común hacerlo, ¿no? Yo aquí me di una tarea de hacer una clasificación de técnicas de procesamiento de señales. Esta primera tabla, yo me di la tarea de sobre la primera columna poner técnicas y específicamente mencionar en qué dominio se encuentran, y a lo largo del primer renglón pues yo puse el costo computacional que lleva cada una de esas técnicas hasta ahora ya conocidas todas, ¿no? Entonces aquí yo hice una clasificación propia donde dije que técnicas de bajo costo y que se utilicen en el dominio temporal de la señal que se adquiere pues pueden ser técnicas de probabilidad, de entropía o de procesamiento de imágenes. Es decir, uno le puede sacar momentos a la señal en tiempo y a través de eso, pues conllevaría tener ahora una etapa de clasificación donde puede entrar la inteligencia artificial o ahorita las redes neuronales. Entonces, es muy simple, pero conlleva una etapa fuerte de clasificación. Cuando se habla de técnicas medias, existen las transformadas Wavelet o de técnicas de mayor cómputo computacional, como son la EMD, que es la Empirical Mood Decomposition. Eso en las partes del tiempo. Y en la parte de la frecuencia, pues existen técnicas ya que utilizan de lleno, obviamente, una transformada de Fourier. No puede haber un análisis de frecuencia si no tenemos una transformada de Fourier. Y aquí empiezan a hacer unas combinaciones de técnicas en tiempo con transformadas de Fourier, pero al momento o a la clasificación que yo le di, que si se necesita una transformada de Fourier, pues al menos necesitamos un costo computacional medio. Y más interesante, sobre todo para un servidor, es de que existen técnicas que obviamente me dan la información tanto el tiempo como la frecuencia. Entonces, entre ellas podemos bien ubicar, aquí mis colegas, pues que está la transformada de Gabor, la Short Time Fourier Transform, que me da una representación tiempo-frecuencias con limitantes obviamente, o la transformada Wigner-Biot. Y más aún, todavía de más alto desempeño, pues son unas derivaciones de estas transformadas, obviamente con un postprocesamiento. Entonces, en este mismo contexto, pues este trabajo va a ir enfocado a analizar las fallas de los motores, específicamente tratando de proponer pues una nueva representación tiempo-frecuencia que nos permita ver la evolución de la falla. Hablando de motores de inducción, ¿qué se ha hecho? Pues obviamente cuando se habla de desbalance se les dice que son señales estacionarias, ya está bien documentado. O sea, ¿qué quiere decir una señal estacionaria? Pues que su componente principal nunca cambia a lo largo del tiempo. Entonces, con una técnica de tiempo o una técnica frecuencial es suficiente para detectar un desbalance. Específicamente en rodamientos o valeros, también son señales estacionarias, son señales que si se les da un daño al valero, obviamente son frecuencias que se activan a lo largo del tiempo y no evolucionan, al menos en un principio, solo que evolucione la falla. Y las más interesantes para un servidor, pues son las fallas de barra rota. Específicamente está catalogada esta falla como una señal no estacionaria. Al decir señal no estacionaria, quiero aclarar que es una falla donde su componente principal va evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, esto se vuelve un problema, porque pues aquí entra lo del principio de
Heisenberg que entre tiempo y frecuencia debe de haber una solución. Entonces, si quieres mayor frecuencia, pues pierdes tiempo y viceversa. Entonces, este es el caso de estudio principal para esta investigación, de analizar señales no estacionarias. Obviamente vamos a agarrar como caso de estudio las barras rotas en un motor de inducción para nosotros poder proponer una nueva representación tiempo-frecuencia. ¿Vale? Hablando en términos de tiempo-frecuencia, a mí me gusta mucho explicar qué es una representación tiempo-frecuencia. Entonces, para los que les guste la música, obviamente todos estamos relacionados a lo que es un pentagrama. Un pentagrama no es otra cosa más que decirme en qué tiempo, qué nota o qué frecuencia se va a tocar. Entonces, este es el concepto más fácil para entender desde mi punto de vista lo que se busca. Se busca una representación donde me diga en qué tiempo, qué frecuencia tiene el fenómeno específicamente. Entonces, de esto, pues nos tenemos que dar manos a la obra para poder buscar nosotros una representación tiempo-frecuencia que me pueda dar esa característica principalmente. Y lo más importante es de que si nosotros nos vamos a aplicar a una señal de corriente lo tienen ustedes a su izquierda, es muy fácil visualizar cómo sería su representación en tiempo-frecuencia. Y sobre todo esto nos puede servir como un diagnóstico y más aún para un monitoreo realmente. Entonces, antes de iniciar cuál es la técnica que se propuso, pues debemos de saber que existen propiedades deseables de las transformadas tiempo-frecuencia. Y estas son las tres principales. Nos dice que debe de tener el espectro de energía, si se hace una integración, o el espectro en densidad, si se hace la integración con respecto a la frecuencia o al tiempo, o la propiedad marginal, donde me dice que toda la energía en el tiempo se ubica en una frecuencia específicamente, o toda la energía de la frecuencia se especifica en un tiempo determinado. ¿Sí? Esta es la relación a lo que se hace de que o conoces bien el tiempo o conoces bien la frecuencia. Entonces, si nosotros logramos tener una distribución tiempo-frecuencia o una expresión matemática que cumpla estas tres propiedades, pues nosotros pues, podamos por buen camino, ¿no? Para esto, pues obviamente quiero dar un contexto histórico de que la transformada Wigner, inicialmente en el año 32, fue propuesta por Eugene Wigner en mecánica cuántica específicamente. Y no fue hasta el 48 donde Jim Bill la propuso, pero para hacer problemáticas, o la utilizó para hacer problemáticas en procesamiento digital de señales. Entonces, a partir del 48, a la gente que hacemos procesamiento digital de señales, la distribución Wigner la conocemos mejor como la distribución Wigner-Bill, pero no es otra cosa más que la aplicación de la distribución Wigner en procesamiento digital de señales. Obviamente, cómo se define matemáticamente, principalmente es la transformada de Fourier con respecto a la variable del desplazamiento del tiempo de una función bidimensional, y esa función bidimensional puede ser una señal que es en tiempo y su conjugado. Así se define matemáticamente una distribución Wigner. A la par, pues obviamente tengo que hablar también de la importancia de la función de ambigüedad. La función de ambigüedad es más comúnmente conocida en radar y sonar, que se utiliza para también conocer la posición de los objetos cuando uno les manda una señal. Pues en este caso, la función de ambigüedad, si ustedes la ven, es muy similar a la distribución Wigner. La única diferencia es que ahora la transformada del Fourier es con respecto al desplazamiento. Perdón. Y también es importante hacer mención que pues, obviamente en la función de ambigüedad para algunos colegas del Centro de Investigaciones en Óptica es importante resaltar que un investigador mexicano, específicamente el doctor Jorge Ojeda Castañeda, con Logman, utilizaron la relación Wigner-ambigüedad, obviamente para representar espacios fase, que en óptica se les conoce como espacio fase, nosotros en procesamiento de imágenes lo conocemos más como tiempo-frecuencia. Y ellos le dieron una aplicación interesante específicamente.
Específicamente el doctor Ojeda pues sacó una patente internacional referente a lentes varifocales, pero utilizó como herramienta estas dos representaciones. Entonces existe una relación interesante entre la distribución de Wigner y la función de ambigüedad. Matemáticamente sí. Esto quiere decir que si nosotros de un producto espacial le sacamos la transformada de Fourier con respecto a una variable o la variable tau, vamos a llevar a la distribución Wigner. Y si nosotros ahora agarramos el producto espacial, pero hacemos la transformada de Fourier con respecto al tiempo, vamos a llegar a la función de ambigüedad. Y esta relación entre Wigner y ambigüedad dio hincapié a que con una doble transformada de Fourier uno puede pasar de la distribución Wigner a una distribución de ambigüedad. Lo importante de esta distribución Wigner es que cumple las propiedades específicamente de energía espectral y marginales, o sea que nos garantiza que toda la frecuencia está en un tiempo y toda la energía está en una frecuencia. ¿Cuál es el problema de esta distribución Wigner? El problema es que es una transformada no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros tenemos una función 1 o función 2, o una señal 1 o una señal 2, y le aplicamos la definición de la transformada Wigner, sacamos su transformada de Fourier, nosotros vamos a obtener que la transformada Wigner de la suma de dos funciones, pues va a ser la transformada Wigner, como está aquí en amarillo, de la primera función, más la transformada Wigner de la segunda función, pero al ser una transformada o una distribución no lineal, me está generando otros dos términos. Entonces, en procesamiento de imágenes, a estos términos se les llaman términos cruzados. En óptica son más comúnmente como la interferencia de dos haces. Si ustedes tienen un haz y otro haz y los hacen incidir a diferentes frecuencias, pues se genera interferencia. Entonces, en este contexto, la distribución Wigner, si nosotros tenemos dos funciones, pues me da la distribución Wigner de la primera función, la distribución Wigner de la segunda función, que estos son los autotérminos que para procesamiento de imágenes es lo que uno está buscando, pero por la definición matemática también me va a dar términos cruzados, que en procesamiento digital de señales se le llama frecuencias espurias, frecuencias que no son del fenómeno y que se generaron matemáticamente principalmente. Entonces, aquí está una simulación numérica. En su parte de izquierda van a ver 3 pulsos gaussianos en diferentes tiempos con diferentes frecuencias. Y la distribución Wigner, tal cual como nos lo marca la definición, no es la que está en la mano derecha. En el eje X, pues ustedes van a ver el tiempo y en el eje Y van a ver la frecuencia. Entonces, si son 4 componentes de frecuenciales, uno esperaría que en la distribución tiempo-frecuencia únicamente se vieran los 4 puntos gaussianos en diferentes tiempos, específicamente los que están en la esquina. Y los pulsos gaussianos que están en el intermedio de las esquinas, a esos son los términos cruzados específicamente. Entonces, las personas que hacemos procesamiento de señales, pues nos enojamos mucho porque estos términos para nosotros son frecuencias que se generan no del fenómeno, sino que se generaron por la distribución. Entonces, cuando yo estudiaba mi doctorado, era muy interesante que uno como procesamiento de señales busca eliminar la interferencia de las señales y en óptica buscan hacer la interferencia de los haces. O sea, debe de haber alguna relación entre las dos partes. Si lo vemos gráficamente, los autotérminos pues, están marcados en gris y los cruzados están marcados en azul. Si nosotros hacemos una representación Wigner, podemos ver una función de ambigüedad, tomando la función de ambigüedad y obteniendo su doble transformada de Fourier, vamos a tener nuestra distribución que nosotros queramos y esa función en rojo a nosotros es lo que vamos a denominar kernel o el filtro tiempo-frecuencia. En procesamiento de imágenes, el procesamiento de señales, perdón, se le conoce más como un kernel
o un filtro tiempo-frecuencia. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? En el dominio de ambigüedad, proponer un filtro que me elimine los términos cruzados o que me suprima los términos cruzados, la influencia de los términos cruzados. Obviamente, como es un filtrado, pues obviamente se deben de atenuar hasta cierto punto, quedándome la mayoría de los términos o de los autotérminos. Y posteriormente, si yo hago ahora la doble transformada de Fourier, pues voy a tener una distribución tiempo-frecuencia con únicamente los autotérminos. ¿Vale? Entonces, nuestra propuesta realmente fue proponer un nuevo filtro tiempo-frecuencia específicamente. Obviamente en las literaturas hay algunos. La única diferencia es que algunos de ellos primeramente son funciones fijas y otros son funciones específicamente que se pueden ir sintonizados. Entonces, de mi tesis de maestría, de doctorado, perdón, pues obviamente nosotros vimos que unos exponenciales hiperbólicos nos pueden ayudar a mejorar las distribuciones o la distribución Wigner para procesamiento de imágenes. Entonces nosotros en este contexto estamos proponiendo pues una función exponencial hiperbólica y el plus pues que obviamente también es sintonizable. Sintonizable quiere decir que nosotros podemos modificar ese parámetro alfa a la mejor aplicación que nosotros tengamos y obtener la mejor representación. Estos son algunos de los resultados para las señales sintéticas. Obviamente la primera columna se refiere a un filtrado de a un tipo de filtro de un autor, el inciso B de otro autor y el inciso C de nuestra propuesta. Entonces, en la primera columna se puede ver que con un nivel de atenuación para sigma 0.25, nosotros ya tratamos de suprimir todos los términos cruzados, únicamente dejando una distribución tiempo-frecuencia con los autotérminos. Entonces, medimos el desempeño de nuestro filtro, vimos que da mejores resultados para un factor de atenuamiento mucho más bajo de los que se necesitan para las otras propuestas en la literatura. Y posteriormente, pues obviamente como le dimos un caso de estudio en la vida real, pues lo que se hizo es tener un motor de inducción, hacerle una carga mecánica, tener un sistema de adquisición de datos y hacer una medición de la corriente. Pues a través de esto, del sistema de adquisición de datos, pues se le hacía el análisis tiempo-frecuencia con el kernel hiperbólico que nosotros tenemos. Para esto los resultados fueron los siguientes. Entonces en la primera línea se ve el kernel Choi-Williams, en la segunda línea, a lo largo de la segunda línea se ve el kernel CoinShape, y el último de la última línea, la línea número C, pues es el kernel propuesto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues que nosotros con un factor de atenuamiento podemos visualizar mejor la distribución del tiempo-frecuencia específicamente. Esto es para otro caso. Y estas figuritas fueron los que nos dieron el mérito de obtener una publicación. Entonces, si analizamos un poquito esta figura, pues a lo largo del eje X tenemos el tiempo, en Y tenemos la frecuencia. Inicialmente vemos una frecuencia que está a 60 Hz, que es la frecuencia de alimentación de CFE, y después vemos una frecuencia que está en forma de V. Esa es la frecuencia no estacionaria de la barra rota. Y obviamente, pues esta figura nos dio el mérito de una publicación. Entonces, específicamente para este caso es cuando el rotor tiene dos barras rotas. Nosotros también estudiamos el caso cuando el rotor tiene nada más una barra rota, donde se espera que obviamente la amplitud de la señal, me regreso a dos barras rotas, la amplitud de la señal de la falla, que es no estacionar o evolucionar, que evoluciona con el tiempo, tenga mayor amplitud a cuando el motor tiene una sola barra rota. Entonces, pues realmente obtener estas representaciones, en esos dos casos, pues nos dio una publicación en una revista bastante buena con nuestra estudiante ya egresada ahora, la doctora Ana Laura Martínez Herrera, que nos dio la oportunidad de sacar esta publicación de esas representaciones tiempo-frecuencia. Para finalizar, les quiero mostrar las personas que han colaborado a lo largo de mi formación y en otros proyectos, sin esperar dejar a nadie fuera.
Y como conclusiones, pues obviamente se propusieron técnicas efectivas para suprimir los términos cruzados. Eh, Nuestro kernel dio mejor desempeño con respecto al damping factor o al factor de atenuación, y obviamente al utilizarlo en un caso real, vimos que el desempeño para ese caso real, que es la detección de barras rotas de un motor de inducción, pues nuestro kernel o nuestra distribución que propusimos, pues dio mejores resultados, ¿no? Como comercial, ya mi colega Sebastián, aquí en la sede de Yuriria vamos a organizar un pequeño congreso. Entonces, pues son bienvenidos a participar sus estudiantes, ustedes si quieren venir con nosotros, eh, referente a las temáticas que ahí vienen. Y sería todo de mi parte. Sebastián, sería todo de mi parte. Doctor Luis, muchísimas gracias por esta exposición. Agradezco otra vez haya aceptado la invitación. No sé si alguien tenga preguntas o dudas. También me disculpo por las fallas técnicas, que se juntaron todo lo que podía pasar, pero bueno, ya estamos acá. Doctor, yo tengo una duda. Sí, Si uno no tiene mucha experiencia con este tratamiento de imágenes, o perdón, de señales, sí, ajá. en el dominio del tiempo-frecuencia o de frecuencia, ¿cuál considera usted, o cuál sería el consejo como las primeras transformadas que uno debería explorar para abordar este tipo de problemas? Sí, desde mi punto de vista, se debería tener conocimiento pleno de la transformada básica que es la de Fourier, desde mi punto de vista. Conocer las limitantes de la transformada de Fourier, y posteriormente evolucionar a la transformada corta de Fourier, eh, y posteriormente yo creo que ya se podría buscar alguna de estos tipos de transformadas donde ya se tenga el conocimiento y sobre todo la correcta interpretación, eh, pues del espectro que se ve en tiempo-frecuencia específicamente. Y también pues saber ubicar bien, o sea, este tipo de transformadas tiempo-frecuencia se utiliza o es preferible utilizado únicamente en señales no estacionarias. ¿Por qué? Porque de nada sirve ver una distribución tiempo-frecuencia de señales estacionarias. Eso lo puedes hacer únicamente con las señales, con una transformada de Fourier. Entonces, pues yo creo que serían esas tres partes: transformada de Fourier, transformada corta de Fourier. Wavelet, yo no lo aconsejaría en un inicio, y posteriormente, pues buscar alguna de estas transformadas que es la Wigner, pudiera ser alguna, eh, pero consciente de que estas transformadas no son lineales y que conllevarían una supresión de términos específicamente en eso. ¿Sí? Ok, Entonces, doctor. Eso de que sean transformadas no lineales, ¿tiene ventajas, desventajas? Entendí que tenían desventajas, pero no me quedó muy claro. No sé si pudiera sí, decirnos al respecto. sí, cuando hablo de transformadas lineales uno lo puede relacionar con los operadores lineales. Los operadores lineales más conocidos pues es la derivada, la integral, este, específicamente, que es cuando tienes una función y le tomas una derivada, pues obviamente el resultado es la derivada de esa función, pero si tú a la entrada tienes una suma de funciones, la derivada, que es un operador lineal, te da la derivada de la función inicial más la derivada de la segunda función. Es un operador lineal. O sea, al final te da la operación que tú quieres en cada una de las señales de entrada. Cuando se habla de una transformada no lineal, que en este caso que es esta diapositiva que me regreso, doctor Sebastián, es que igual nosotros tenemos ese mismo concepto. Si ahora yo tengo la suma de dos funciones o dos señales, la transformada Wigner, al no ser lineal, me va a generar la transformada Wigner de la función 1 más la transformada Wigner de la función 2 más la transformada Wigner de la función 1 y 2 y 1. O sea, ya ahí me está agregando términos matemáticos que no deberían de ser, eh, pues, o que no deberían de tener la naturaleza dentro de las señales. No sé si quede claro o respondí sus preguntas.
doctor Sebastián. Ah, perfectamente. Bueno, agradeciendo de nuevo haya aceptado darnos esta interesante charla, doctor. Me voy a permitir leer el reconocimiento que le haremos llegar en breve. El Centro de Investigaciones en Óptica, AC, CIO, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Manuel Ledesma Carrillo por su participación en la plática Análisis de señales no estacionarias para el monitoreo de maquinaria eléctrica. Firma el doctor Alejandro Martínez Ríos, director de investigación, León, Guanajuato, a 1 de septiembre del 2023. Muchas gracias, doctor, por la plática. No, pues ustedes, y pues aquí tienen su casa, obviamente en la sede de Yuriria, cualquiera que quiera venir, pues búsqueme por favor y son bienvenidos. Muchas gracias y bueno, sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.